extrema pobreza y la inmensa brecha de desigualdad social crearon un clima de inconformidad al que el gobierno solo respondía con constantes atropellos que en muchos casos terminaron en masacres. Masacres justificadas por el gobierno de Reagan como parte de la estrategia de guerra contra el comunismo. It isn't nutmeg that's at stake in the Caribbean and Central America. It is the United States national security. Las masacres eran responsabilidad no de sectores incontrolables de la Fuerza Armada, pero de la Fuerza Armada salvadoreña con el respaldo pleno del alto mando salvadoreño. La condena mundial por las violaciones a los derechos humanos en El Salvador no frenaron el apoyo de Reagan a los militares de ese país. In Salvador, where the U.S. was involved with support for these murderous dictatorships, and the death squads that were related to the militaries, that the militaries needed to have deniability. Often the soldiers would just take off their uniforms and then they would engage in this death squad activity. Un sector de la iglesia comprometido con la causa de los pobres levantó su voz contra las constantes violaciones a los derechos humanos. Esa actitud de compromiso con la defensa de la vida desató una brutal represión contra sacerdotes y religiosas. Cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Orán, el que participó en los primeros diálogos con el clero. El impulso pues de él por una parte y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza. Las posiciones de Monseñor Romero lo harían blanco de la represión. Monseñor Romero se esforzó y trabajó porque exista una sociedad más justa. Incluso se decía que él era la voz de los sin voz. Y esto provocaba la ira de los poderosos de esa pequeña nación centroamericana, El Salvador, donde más que todo se pretendía salvaguardar los intereses norteamericanos o de los Estados Unidos, mejor dicho. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero se encontraba oficiando una misa cuando los escuadrones de la muerte irrumpieron en la iglesia. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les ruego, les ordeno en nombre de Dios, deje la represión. Tras el asesinato de Monseñor Romero, la represión oficial fue en ascenso, con el permanente apoyo del gobierno estadounidense. La rebelión popular fue el único camino que les quedó a muchos salvadoreños. El pueblo salvadoreño tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Le están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos. ¿Qué vamos? ¿Hasta cuándo? ¡La guerra de los pobres! ¡Paz para los ricos! Salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale que detenga en su volar. En El Salvador y en Guatemala hay rebelión popular. Y en realidad la política que sigue Reagan en El Salvador quiere respaldar a los militares para aplastar la rebelión popular. La injerencia militar de Washington en El Salvador fue sistemáticamente negada por el gobierno de Reagan. Sin embargo, las imágenes de los entrenadores estadounidenses hablan por sí solas. No avance más, no avance más, no
We only have something like 75 Americans, including the 20 Marines, guarding the embassy in El Salvador. That's a lot less than we have in a majority of countries around the world. Mientras el gobierno de Washington centraba las intervenciones en la región, los vientos de cambio no dejaban de soplar en los pueblos del sur. La República de la pequeña isla de Granada iniciaría una revolución democrática con la llegada al poder del líder progresista Maurice Bishop, un proyecto pacífico de transformación social al que Reagan atacaría con todas sus fuerzas. Our duty is to continue the struggle against imperialism. Our duty is to continue to build our Grenada revolution and ensure that we, as one Grenada people, small as we are, will forge that wider, meaningful link and will ensure the unity of our people. Now is the Grenada revolution. All power and glory to our people. Forward ever. Forward ever. Forward ever. La reacción del gobierno del norte contra la revolución granadina no se hizo esperar, usando el viejo pretexto del fantasma de la amenaza comunista. Debemos permitir que Granada, Nicaragua y El Salvador se conviertan en nuevas Cubas y en avanzadas de brigadas soviéticas. Con todas las amenazas que confrontamos, necesitamos una capacidad de inteligencia en primera, con una alta moral, gente consagrada. Tenemos medios de regresar nuestra inteligencia, usaríamos medios. La Agencia Central de Inteligencia aplicaría contra Grenada lo aprendido en su guerra sucia contra Cuba durante décadas pasadas. Infiltraciones de mercenarios, atentados, sabotaje económico y propaganda de guerra estarían en el menú de intervención para derrocar al gobierno revolucionario de Maurice Bishop. There is very clear evidence of well-known forms of propaganda destabilization attempts. La construcción de un aeropuerto con apoyo de técnicos cubanos, destinado a fortalecer la industria turística de la isla de Grenada, fue denunciado por Reagan y sus agencias de inteligencia como la prueba evidente de que Grenada se disponía a agredir al Imperio del Norte. Con esta burda mentira comenzaría la fase final del ataque contra Grenada. The Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process of building an airfield with a 10,000-foot runway. Grenada doesn't even have an air force. Who is it intended for? The truth, therefore, is that what they are really upset about and concerned about is the fact of the Grenada Revolution. They are opposed to any small independent countries that are determined to strike out on their own path of development. They are concerned that the socio-economic and political developments in our country can become something of a model for other people in this region. Reagan continuaría desplegando una inverosímil campaña contra Grenada, pero a fuerza de repeticiones y bombardeo informativo lograría su efecto en buena parte de la opinión mundial. Military potential is unrelated to any conceivable threat to this island country of under 110,000 people. Tras el meticuloso plan de desestabilización preparado por la Agencia Central de Inteligencia, Maurice Bishop es asesinado y el 20 de octubre de 1983, 2.000 marines estadounidenses invaden la pequeña isla de Grenada. Last night, Mr. Reagan called congressional leaders to the White House to say he had approved the action. This afternoon, Secretary of State Schultz emphasized the U.S. will not be an occupying force. We will leave promptly. We have no intention of staying there. And the government that will be produced by the people of Grenada is entirely up to them as far as we're concerned. But in fact, the U.S. has a deep interest in Grenada's government. El talante criminal de Reagan y el imperio quedó al descubierto con la cobarde agresión a Grenada, otra cuenta pendiente en el largo historial de intervenciones estadounidenses contra los pueblos de la región. Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. Durante los 80s, cuando más
la represión existía en El Salvador, cuando existían grandes cantidades de masacres en El Salvador, es importante hacer notar que la mayor cantidad de soldados entrenados en la Escuela de las Américas y en Estados Unidos eran soldados salvadoreños. Y espere la voz. ¡Fuego! Enseñamos a los oficiales de infantería a dominar las técnicas de su oficio, cómo manejar sus armas, cómo manejar personal y cómo desarrollar formas de liderazgo. La Escuela de las Américas. Esta escuela es bien conocida en Latinoamérica como una escuela de asesinos, una escuela de dictadores. Esta escuela ha entrenado más que 60,000 soldados de Latinoamérica. Los graduados que han salido de este entrenamiento han causado mucho dolor, muchas masacres, tortura. Es un escándalo, ¿no? Esta escuela no debe existir. El papel de esta escuela era proteger los intereses económicos de los Estados Unidos. En ese tiempo, mi país, los Estados Unidos, estaba dando a los militares en El Salvador cada día, más que millones de dólares. No, las víctimas son gente como Monseñor Oscar Romero en El Salvador, 6 jesuitas en El Salvador. En su afán belicista, Reagan le dio un nuevo impulso a la Escuela de las Américas. La era Reagan marca las más horribles masacres cometidas en la historia contemporánea de América Latina. Uno de los países que más oficiales tuvo en la Escuela de las Américas durante los años 80 fue Venezuela. Y es en esa misma década cuando se producen en este país operaciones de exterminio al más puro estilo de la doctrina Reagan de seguridad nacional. Una de las operaciones de exterminio total fue desplegada en la zona oriental de Cantaura, contra un pequeño grupo guerrillero, el Frente Américo Silva. Mi incorporación al Frente Guerrillero Américo Silva se da a través de un proceso de concientización. Yo como campesino veo pues la necesidad de incorporarme a la guerrilla como miliciano, veo pues la necesidad de hacer la revolución, ya que las grandes extensiones de tierra cultivables están en manos de los terratenientes y el campesino pobre todo lo que le dejan es la miseria. Este grupo guerrillero, conformado por 40 combatientes, la mayoría jóvenes, estudiantes y campesinos, fue seguido muy de cerca por los organismos de inteligencia del Estado. El gobierno venezolano sabía exactamente dónde estaban y cómo se movían desde hacía un año. Fácilmente podían haber desarticulado al pequeño núcleo revolucionario con la información que se manejaba. Sin embargo, se puso en práctica una operación desmedida de las fuerzas militares. Los guerrilleros fueron rodeados mientras dormían por más de 400 efectivos del gobierno. Nunca se les dio la voz de rendición, sino que fueron bombardeados desde aire y tierra durante todo un día. Uno de los policías del pueblo más cercano fue testigo de aquel inmenso despliegue militar. Para los años 81-82, yo me encontraba como funcionario de la Policía Metropolitana aquí en Freite. Tenía guardia de prevención esa noche y en la mañana para amanecer se presentó un general llamado Churrión. Él me dijo que buscara el jefe de los servicios y la llave del comandante del pueblo. Yo le dije a mi sargento, el hombre que llegó ahí ya llegó un general de división que tiene más estrellas que el cielo, con un maletín grande, un general grandote. Al rato se hizo una movilización policial, mandaron a recoger los agentes que estaban francos. Nosotros nos mandaron a quitar los uniformes, nos pusieron de civil, nos quitaron los armamentos, los guardamos en el parque. Entonces, bueno, nosotros estábamos afuera, cuando yo me di cuenta, fue que nosotros vimos que iban llegando comunidades del ejército, unidades de la ICI. Entonces, bueno, ellos tenían estaban entrevistándose, llamando por teléfono, uno por la radio. Entonces todavía nosotros no sabíamos nada de lo que está sucediendo. Bueno, cuando yo tiro la vista hacia acá, pues, donde estamos ahorita grabando esto,